Catalina, bienvenida a nuestra conversación sobre los libros que están publicando unos autores en un círculo de amigos escritores. Tú eres parte de este grupo, sobre todo aquí en Medellín, Antioquia, pero también sabemos que hay otros grupos que pertenecen a la comunidad de autor de éxito de Alexandra Castrillón. Vengo teniendo estas conversaciones con los compañeros para conocer más de cerca su obra, pero además es un momento también para que personas que nos conocen puedan sentir que se les puede recomendar algo de valor. Sobre todo, qué mejor que tener el autor al frente y que nos cuente aspectos claves, sea de su proceso de escritura, sea de su contenido del libro, etcétera. Entonces quiero que empecemos, Cata, en la pregunta inicial. Cuéntales a las personas que te conocen y a los que apenas te están conociendo quién eres, a qué te dedicas. Vale, Álvaro, muchas gracias por la invitación a este programa. Indiscutiblemente ser autor del grupo de autor de éxito de Alexandra Castrillón es una bendición porque gracias a él, a ese proceso se gestó este libro del cual estoy muy orgullosa. Yo soy una administradora de empresas que por más de 30 años trabajé liderando áreas de mercadeo en distintas empresas de aquí de Colombia, específicamente en Medellín, siempre con cargos nacionales. Hace 10 años tengo mi propia empresa que se llama Mercadeo en Acción, y en Mercado en Acción tengo dos hijos muy distintos, pero son como como unos Ujú, gemelos. ujú. Entonces, el primero es un gran tributo que le quise hacer a mi padre, que fue cafetero toda la vida. Y de ahí hace 9 años nació la marca Café Walay. Entonces comercializo cafés especiales de Colombia con un gran orgullo de poder llevar lo mejor de nuestra tierra a grandes consumidores, especialmente en Canadá, en España, en Estados Unidos y obviamente aquí en Colombia. Y creciendo esa ola de cafés de especialidad, lo cual nos permite llegar a más consumidores, y eso es uno de mis primeros hijos. Y puesto que me formé como administradora, trabajé tantos años como gerente de mercadeo, me especialicé, tengo una maestría en mercadeo. eh, Quise llevar también como ese conocimiento que tenía, compartirlo con emprendedores y pymes. Yo siento, Álvaro, que Colombia es un país donde en todas las áreas tenemos un letrerito de en construcción, y pienso que si uno puede aportar al desarrollo de nuestra ciudad y de nuestro país desde nuestro quehacer, pues es bienvenido. Entonces, tengo esos dos grandes mundos. Y bueno, y luego vino una cosa muy interesante que fue empezar a gestar este libro Armonía Empresarial. Vale, ya que nos das tu título de este libro, mm, la pregunta es, a partir de encontrarnos en un grupo de escritores con el deseo de publicar, ¿ya tenías algo escrito de hace mucho tiempo atrás? ¿Fuiste recopilando experiencias? Más o menos, cuéntanos un poco cómo ha sido tu proceso para poder publicar y tener este libro en el mercado que ahorita nos vas a contar, pues qué temáticas vamos a encontrar allí. Sí, Álvaro, mira, la verdad yo nunca pensé escribir un libro. Yo he sido una muy buena lectora y una lectora que admira un montón a muchos autores y que los veo como, wow, este personaje cómo escribió esta frase, Ujú. o esta persona me conmueve de una manera especial, pero nunca me vi a mí misma como una escritora. Sin embargo, en pandemia, en el año 2020, que yo creo que por mucho tiempo yo personalmente lo voy a tener como un referente, y yo creo que el mundo también, mi gestión laboral empezó a modificarse de una manera muy particular, porque como yo siempre había sido una mentora y una coequipera en las áreas de mercadeo de las compañías y acompañando mucho a las pymes, pues yo me enfocaba a eso, a mi pedazo de mercadeo, ¿cierto? Ujú, Sin claro. embargo, en pandemia
este acompañamiento y estas asesorías que yo hacía casi que de manera natural se convirtieron en unos acompañamientos más personales y de entender los dolores, no solamente de mercadeo, sino los dolores humanos que había en los líderes de las empresas y que esos dolores humanos se veían reflejados de una manera muy, muy contundente en las empresas. Y ahí empecé a ver que había un clic tremendo entre la emoción, entre todo eso que nos conmueve, que nos mueve, que nos duele, que nos alegra y que como seres humanos llevamos a nuestros lugares de trabajo. Y ahí empezó a gestarse de alguna manera este libro. Ujú. Qué bueno que nos compartes que empezaste a detectar que hay un dolor humano, porque ya nos vas a contar específicamente hacia dónde apunta tus escritos, porque realmente en el mundo laboral, aunque uno tiene como objetivo ir a aportar con el conocimiento para hacer, para esa empresa o esa organización, pues tener un producto y que haya más producción y que haya crecimiento y que haya rentabilidad, que es la primera meta de todo administrador, ¿cierto? Que no Ujú. solamente que sea un asunto romántico, pero resulta que como seres humanos cargamos con un mundo emocional, cargamos con un mundo interno, que todos tenemos dificultades que afrontar, batallas personales que sin duda podemos llevar al trabajo, no porque queramos que afecte el trabajo, sino que es que realmente somos un seres integrales que a donde vayamos, allá tenemos que llevar nuestro ser con toda nuestra problemática. Así sea muy idealista que un jefe diga, no me traiga los problemas personales acá, precisamente esa persona requiere atención y por eso un líder, que también tiene que ver, ya me irás contando cómo abordas el tema del liderazgo, un líder que sepa en la actualidad la importancia del valor o el capital humano tendrá que darle un espacio a esa persona para que esa persona no sienta una gran carga. Sin duda, Álvaro. Y ahí vienen dos cosas. Y es que muchas veces, digamos que esa parte de ser muy productivos y de ser muy, muy pegados a la producción y a los indicadores, se nos olvida lo más importante y es que eso se logra gracias a las personas. Ujú, Y que las personas somos una mezcla tremenda de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo etéreo, nuestra espiritualidad también, y somos una única cosa. Nosotros no podemos simplemente decir, ay, bueno, como llegué al trabajo, entonces aquí me voy a quitar mi pedazo de emoción, porque entonces sí voy a dejar pues la pelea que tuve con mi marido esta mañana aquí en la casa y se queda, o si mi niño tiene fiebre y no sabemos qué pasa y tiene fiebre 3 días seguidos y la cita al médico está retrasada, no, pero yo me voy a ir súper tranquila para la oficina y la voy a dar toda. No funciona así, o sea, no ujú, funciona así. Y cuando empezamos a mirar cómo dentro de las empresas, todas las personas que llegamos allí, traemos toda nuestra emocionalidad, empezamos a ver cómo esa energía de la empresa se empieza también, la energía de la empresa como ente energético mismo se empieza también a modificar a pesar o gracias a lo que se mueve las energías de cada una de las personas que allí están. Entonces, digamos, Álvaro, que fue un proceso para mí largo, sobre todo porque yo empecé a ver esto, pero no rápidamente empecé a escribir, sino que empecé a dar seguimiento. Normalmente mi interlocutor es el líder de una compañía o de un área, ¿cierto? ujú, sí. Entonces empecé a hacer seguimiento de lo que pasaba con ese grupo poblacional, lo que pasaba con esa área o con ese líder, lo que pasaba a nivel personal, lo que pasaba a nivel espiritual. Acordate que el 2020 nos puso en un reto también espiritual, también de creencias, también nos movió todo. Ujú, ujú. Entonces empecé a hacer a hacer como un seguimiento y empecé a ver cosas que se repetían, patrones que se repetían y quise empezarle a poner un zoom. Y aquí viene una cosa interesante y es que históricamente
yo he sido muy mala para los medicamentos, entonces mi medicina siempre ha sido medicinas alternativas, entre ellas la sintergética. Me encanta, llevo haciendo yoga hace más de 20 años, hago yoga, medito hace mucho tiempo, como una práctica común para mí. No es un tema ni de moda ni de ahora, es un tema de cuando eso no, mejor dicho, de las que empezamos de primeras a hacer yoga y que decían, ¿qué es eso? O meditar, Sí, ¿cómo sí, sí. así? Entonces eso pelea con la religión y entonces usted no es católica o lo que sea. Y unos cuestionamientos muy interesantes, me acuerdo, hace unos 20 o 30 años, y finalmente todo eso suma y llega a un tema, y es que así como somos seres energéticos, y tengo la constatación y el tema de que nuestros centros energéticos, que llamamos chakras, están en nuestro cuerpo, Ujú, empecé a ver reflejado también centros de energía en las compañías y empezar a ver cómo cada una de esas áreas o procesos son en sí mismo una cadena energética. Y empecé ahí a estudiar y a desglosar un poco el tema para poder llegar después a algo que fue súper bonito, y es que por ahí hay algo que dice que cuando empiezas a interesarte por algo, te empieza a llegar ujú, información sí, sobre sí, ese sí. algo, ¿cierto? Yo trabajé en una compañía y hicimos una campaña publicitaria que decía, lo que quieres te persigue. Y es verdad. Una mujer quiere unos zapatos rojos y empieza a ver un montón de personas de zapatos rojos. Usted quiere comprarse una moto, X moto, y usted va por la calle y empieza a ver esa moto muchas veces. Y creo que la energía del mundo funciona así, ¿cierto? O sea, cuando uno quiere una cosa, eh, el universo y vos mismo te encargas de empezarlo a ver. Y eso fue lo que me pasó a mí. Empecé a ver esas líneas importantes que luego se convertirían en el libro. Buenísimo, buenísimo. Entonces, viene una pregunta interesante. En el proceso de escritura, ¿tú crees que tuviste que hacer algunos sacrificios de tiempo, conjugando tu vida profesional con ese compromiso personal de sacar un libro adelante? Porque además eso demanda tiempo. ¿O qué? ¿Cómo fue tu Álvaro, proceso? mira, tenía un cuaderno con rayones. Eso no estaba organizado, eso no tenía ningún orden, eso era una descarga mental para mí de cosas Ujú, que yo decía, esto, tal cosa, y siempre iba al mismo cuaderno. Cuando ese cuaderno se estaba acabando, yo estaba ahí en Instagram y me llegó como esas cosas que llegan cuando la vida te empieza a poner, eh, digamos, eslabones para llegar a algo muy, muy importante. Vi una cosa de autores de éxito, curso con Alexandra Castrillón, sea autor. Y ya yo venía pensando, esto que tengo acá podría ser un libro, ujú, esto debería ser un escrito. Inicialmente pensé, esto debería ser un documento, un paper, un blog, ujú, algo, ujú, pero yo ujú. debería de escribir esto. Simplemente lo vi como algo así. Pero cuando vi el curso de ADE, dije, ¿por qué no? Y sin muchas ganas me metí al curso. Por ahí hay una historia muy interesante que les he contado a alguno de los compañeros, que el novio que tenía en esa época, cuando yo le dije, ay, me metí a este curso de escritura, Sí. me dijo, siquiera, porque si vas a escribir un libro, pues tiene que aprender a escribir. Y ¿Y entonces cómo tomaste eso? hay una cosa, Álvaro, muy interesante de la vida, y es que, mira, cuando él lo dijo, yo lo tomé súper mal. Y yo decía, mira, Claro, claro. este, si yo escribo desde que tengo como 6 años que aprendí a escribir, pues Sí, sí, ¿usted qué ¿qué se le está cree, pasando? pues? ¿Cierto? ¿Qué se cree? Sí. Sin embargo, a medida que fui haciendo el curso, me di cuenta que es que escribir es complejo y Mm, escribir mm, es un arte y ujú. escribir es un ejercicio que requiere disciplina, que requiere pasión, que requiere mucho conocimiento.
y que efectivamente yo carecía de conocimiento y de formas y de todo, y que no es lo mismo hablar que escribir. Y que Ujú. cuando estás escribiendo para otros, la forma como escribes para otros es súper importante si quieres que te entiendan, pues obviamente. Y entonces ahí me di cuenta que él tenía razón. Yo necesitaba Claro, aprender a claro, escribir libros, ¿cierto? O sea, claro. que no es lo mismo que escribir una cartica, una nota, Ujú, un WhatsApp, ni mucho ujú. Un menos, ¿cierto? correo, pues, para dar alguna instrucción, es muy distinto. Es muy distinto. Ujú, Entonces ahí fue un gran reto. Y digamos, Álvaro, que por supuesto, o sea, lo primero fue aceptar el reto de hacer el curso de ADE, que ya en sí mismo entrañaba una disciplina de estar en las clases. Yo quería estar en las que eran como en el tiempo online con la profesora en vivo, ujú. no verme pues las grabaciones, sino que lo quería hacer como juiciosamente, entonces empezar a compaginar temas personales, laborales, más el curso y llevar el ritmo del curso me pareció súper retante también, súper retante. Y también muy feliz de haberlo hecho. Mm, definitivamente con disciplina todo se logra. Y entonces me encantó la manera y las múltiples propuestas que nos hacía Alexandra para reserva un tiempo específico, escribe un poquito cada día, no dejes de escribir. Y este libro se gestó de esa manera, este libro se gestó porque sí o sí, 6 días a la semana yo escribía, aunque fuera 15 minutos, pero es la gotica que cae cotidianamente, cotidianamente, y que logra hacerle un hueco a una piedra. Es como algo Claro, así. sí, 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 la metáfora, sí. En la constancia, aunque sabemos que uno tiene resistencias de aprendizaje, porque algo se le puede dificultar al comienzo, uno lo ve muy difícil. A todos nos pasa cualquier asunto. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo ahora con el tema de la IA. Los que Ah, quieren programar, o sea, los pelados que les ha gustado la programación, pues ahí entran y nadan. Pero mm, cuando uno ya tiene ciertos años, más o menos de la época de nosotros, que no somos nativos digitales, correcto. uno querer aprender a programar con un montón de códigos, lenguajes de código SSC, CSS, bueno, Python y todo este tema, eso es una cosa abrumadora, ¿cierto? Entonces, algo muy parecido puede pasar porque cualquier mundo en el cual uno quiera hacer un aporte significativo, pues estamos hablando en cualquier área, sea en el arte, aunque la escritura puede ser considerada también como un arte, Ujú, y bueno, todos necesitamos ciertos aprendizajes y esa es la idea. Qué bueno que pudiste eh, lograr ese objetivo de publicar tu libro. Ahora sí, cuéntanos, Catalina, de qué vamos a encontrar en el libro, qué encontramos allí. Que tú estuve mirando que algunos, bueno, la mayoría de los capítulos hablan del poder, ¿cierto? El sí, poder en distintas facetas. Bueno, sí. cuéntanos ya de tu voz. Mira, te cuento. mm, Te decía que para mí es súper importante y trascendente ver esos centros energéticos que tenemos en el cuerpo humano, que llamamos chakras, ¿cierto? Ujú. Cómo yo en mi cotidiano los evidencio, cómo evidencio ese movimiento energético dependiendo de la situación que esté viviendo. Y quise llevar, hacer un paralelo entre esos centros energéticos y casi que como un experimento, evaluar si era posible identificar en las compañías si esos centros energéticos estaban también en la compañía. Cuando empecé a mirar con esos ojos diferentes, me empecé a dar cuenta que efectivamente eso sí era posible y sí se daba, ¿cierto? Ujú. Y que hay unas áreas que propenden más por una energía específica y otras por otra, Ujú, donde sí, sí, todas son súper importantes. claro, porque todas son Te voy a partes de un sistema. Exactamente. Entonces te voy a dar un ejemplo. La energía del área de contabilidad. Entonces uno empieza a mirar cuál es el perfil de una persona que trabaja en el área de contabilidad, cómo es un líder que lleva el área de contabilidad o financiero,
cómo es la energía que se mueve como en ese mundo y en la misma compañía, a metros de distancia físicos incluso, te encontrás a un área comercial y empezás a ver cómo es el perfil de la gente comercial y cómo se comunica el área comercial. Y empezás a ver que las energías de esos dos grupos son energías diferentes, pero tan necesarias las unas como las otras. Las otras no podrían vivir sin las unas, que es lo que pasa con la energía y Ujú, con ujú. nuestros centros de poder. Por eso cada uno de los capítulos de mi libro, en cada uno de ellos hay un centro de poder diferente que Y hace relación corresponden a un centro energético qué bien, diferente. qué bien. Entonces es el chakra uno. ¿Qué moviliza el chakra uno en la corporalidad de uno, en un individuo? Pero ¿qué moviliza esa energía del chakra uno en una compañía? Ujú. ¿Cierto? Y empecé a hacer el paralelo y eso es lo que puedes encontrar en mi libro. Y cómo cada una de esas energías requiere ser cuidada, alimentada y mantenida de manera especial. Y cómo todas hacen parte de un sistema, que ese sistema es la empresa, y cómo esos sistemas se estresan o no a medida que esas energías están más o menor en estabilidad, en movimiento o en tranquilidad. Claro que sí. Mira, recuerdo un aspecto clave que pues lo considero en algunas clases que también doy, que manejo coaching y habilidades blandas en las empresas. Uh -huh, Y son tres facetas del ser humano, en tres grandes bloques, sobre todo desde la medicina oriental, la acupuntura. Es el cuerpo terrestre, el campo, o el cuerpo o campo humano y lo celeste. Lo terrestre, lo humano y lo celeste. Digamos que también se puede enmarcar dentro de esa misma filosofía de los chakras, que hay algo uh más terrestre, hay algo más humano que pertenece como al tronco, ¿cierto? Que -huh, es la parte del vientre, el corazón, y lo celeste que es como del verbo de la garganta hacia arriba, ¿cierto? correcto. Ajá. ¿Cómo podría, si alguna persona de empresa que nos esté escuchando diría, ve qué interesante, pero entonces yo, ¿en cuál de esos campos en mi área como tal podría estar entendiendo el proceso? Hay una cosa importante, Álvaro, y es que acá no se mira como un punto de la empresa como algo Algo aislado, fijo, sino que es algo dinámico. sino que es algo dinámico y para poder entender cómo está la energía de esa compañía, miramos ese todo como sistema, Ujú, para poder encontrar eh, dónde hay una fuga de energía, dónde las ujú, cosas, dónde no están funcionando bien, dónde se corta la comunicación, dónde el proceso se para, dónde hay emocionalidad que impacta a los procesos. ujú, Entonces, mira que cuando estamos hablando de las personas, uno puede hablar de emociones como triste, furioso, ira, frustración, melancolía, pero cuando preguntamos en las empresas no se habla de eso. Pero entonces, ¿de qué se habla? Improductividad, estancamiento, no avance, rotación de personal, ausentismo constante, áreas que se pisan la manguera entre sí y se claro. habla abiertamente, no, es que no le hables a los de producción, que es que les cae súper mal a los de comercial, porque los de comercial venden lo que no está en producción. Pero Sí, ¿qué es sí. eso? Falta de Ajá. comunicación, falta de planeación, que finalmente son la constatación de una fuga de energía. Sí, Porque sí, sí, entonces, sí. ¿cuántas veces hay que hacer unos reprocesos tremendos en las compañías? Porque esto no está sólidamente y tranquilamente funcionando, ¿cierto? Sí, el tema de hablar de armonía, de desequilibrio o equilibrio, ¿cierto? Que es como algo un poco más movilizador que la enfermedad, porque también la enfermedad vista desde lo energético es un desequilibrio energético. O sea, Correcto. cualquier enfermedad, pero pues la medicina tradicional occidental lo ve como un problema focal, aunque también ellos entienden el sistema, pero
muchas veces lo ven como un problema es de estructura de un Ajá. tejido que claro, hay que recuperar el equilibrio dentro del tejido, pero es muy focal. A veces muchos problemas son focales y por eso hay especializaciones. Pero sabemos que las medicinas holísticas están apuntando a una totalidad. Entonces, inclusive el primer capítulo tuyo habla del poder de uno, de algo así de la integralidad. Sí, Cuéntanos así un es. poquito. Mira, hay una cosa, Álvaro, que a mí me encanta y es que estamos viendo en este momento como un mundo, como un sistema caótico, Ujú. caótico en todos los ámbitos. Y mira que no es solamente mirada de ciudad o de país. Cuando tú levantas un poco la cabeza y miras el mundo, estamos viviendo realmente un momento bastante caótico, ¿cierto? Sí. Y históricamente los grandes cambios de la vida y de nuestra humanidad se han dado a partir de un caos. O sea, cuando hablamos de caos, hay tantas características que se pueden aprovechar como posibilidades potenciales para que para que esos que son sistemas metaestables puedan ser desconstructivamente hablando una cosa nueva, pero es un punto de bifurcación. Ujú. Y yo, como Catalina Vélez, siento que este es un momento histórico para nuestra humanidad de un punto de bifurcación que también atañe obviamente a las personas, pero sin duda a las empresas. Y que en ese orden de ideas el verlo solamente, como decías ahora, como un lugar donde solamente hay productividad y nada más, se está desvaneciendo cada vez porque incluso las personas no quieren estar en un lugar donde solamente la productividad sea lo que valga, sino que donde está ese ser humano y cuando en nuestra estrategia ponemos a la persona al centro. Entonces, poner a la persona al centro de nuestras estrategias y las personas son el cliente, los empleados, los proveedores, los socios, pero normalmente en las estrategias corporativas ponemos al cliente al centro, pero solemos perdernos y no poner a los colaboradores al centro de la estrategia. Y cuando eso pasa, se empieza a resquebrajar un poco esa unidad y ese deber ser de la compañía. Porque mi primer capítulo habla como de el poder de nosotros mismos, porque mira que la energía inicial parte del primer chakra, de lo que uno es Ujú. y de lo que a uno lo nutre. Entonces, a uno como persona que lo nutre, inicialmente los padres, esa ancestralidad El origen. con la que uno viene desde el Sí, origen. ¿Qué sí, pasa en una compañía? ¿Quién es ese personaje que nutre desde el origen? El fundador, el socio o el que se ideó el tema. exactamente. Cuando usted ve una empresa y ve a su gestor, encuentra muchas similitudes. Entonces, una empresa que es ordenada, que es limpia, desde lo visual, y usted ve al originador, al dueño, al gestor de esa empresa, y usted lo ve ordenado, limpio, no sé qué. Ves a una persona caótica en su mentalidad, difuso, difícil, no sé qué, y cuando entras a la empresa de ese señor, esa empresa suele tener una impronta de esas mismas características, ¿cierto? Que no, no está en plan de bueno o malo, está en plan de esa energía particular, que hay que entenderla como tal y que hay que gestionarla como está. Tú ¿Hacia dónde? cuando, claro, Hacia un bienestar mayor, hacia una armonía diferente. tú cuando hablas en el primer capítulo, me imagino que empiezas por los chakras como en orden, pero Sí, el orden de los chakras generalmente se muestra en la literatura es de abajo hacia arriba, ¿verdad? ¿O sí, no? siempre es de abajo hacia arriba y Ah, los ok, chakras siempre van de arriba, perdón, de abajo hacia ok. arriba, porque finalmente, digamos que vamos trascendiendo Sí, sí. en nuestra evolución La de los chakras complejidad, claro, y de nuestra energía. Entonces, claro. mira Desde que, lo por más ejemplo, básico hasta lo más elaborado. exacto. Entonces dicen los grandes pensadores y filósofos que se mueven con los temas de los chakras, que la humanidad más o menos va como en el chakra 3.
¿cierto? Sí, sí, Acercándonos sí, sí, al sí, cuadro. sí. Por eso Mm. esta cantidad de cambios Sí, claro. y de situaciones caóticas que estamos viviendo. Sí. Eso inclusive ya en un libro muy de unos años atrás, creo que comenzando los 90, hay un libro que yo quiero mucho que se llama La conspiración de Acuario, Ujú. donde esta señora ya venía vaticinando eso hace mucho rato. Y es un libro que tú lo coges ahora y uff, increíble. Como desde Sí, hace 40 años o 40 50 años es como que lo ya. estuvieran escribiendo ayer. Exactamente, exactamente. Tal cual, tal cual. Vale, buenísimo, buenísimo. Catalina, muy interesante todo lo que nos vas contando porque es una investigación de un orden, digámoslo así, que apunta al bienestar. ¿Tú has encontrado que la palabra bienestar, pues que por eso hay un área de gestión humana que se ocupa de eso, pero qué diferencia hay entre lo que generalmente hacen las empresas en bienestar y el equilibrio o la armonía energética? Hay una cosa, Álvaro, que yo pienso que así como los grandes artesanos cosen distintas trazos o pedazos de Ujú, tela y luego la unen para que sea algo más grande. Yo pienso que las personas que hoy trabajan en bienestar en las compañías son las primeras tejedoras de ese bienestar energético de las compañías. Y es como que empieza acá una semillita de bienestar, pero que eso a medida es como cuando tiras una piedra en un estanque, que ujú, empiezan ujú. a salir estas olitas, Olas, olas expansivas. olas expansivas. Y yo Ujú, pienso que de que ya hayamos logrado en las empresas hoy tener un área o al menos una persona que esté al frente de algo que se llame bienestar, para mí ya es un avance de todo un camino larguísimo que tendremos por recorrer, pero que ya hoy eso empieza a estar encima de las mesas de junta, eso empieza a estar encima de las revisiones de los grandes equipos que toman decisiones. Mira que anteriormente ni siquiera existía eso. Entonces, yo quiero tener siempre como una visión positiva de lo que hemos logrado hasta ahora, con una mirada muy crítica de todo lo que nos falta y de todo lo que hay que seguir haciendo. Y siguiendo con el símil de la gota que perfora la piedra, es nunca dejar de trabajar por el bienestar de las personas en las compañías, porque de ese bienestar de las personas, de las personas en las compañías dependerá el bienestar energético presente y futuro de la empresa. así es, así es. Yo lo que siento es que, pues porque yo he estado en procesos muy cercanos de capacitación e información en las empresas, es que se ha recorrido pues un trecho, pero todavía falta mucho porque digamos que para muchos directivos sigue siendo prioridad obtener réditos o ganancias, ¿cierto? Pero bueno, todavía falta, yo creo que todavía falta, pero bueno, ese es el trabajo que hay por seguir aportando en esta reflexión de toma de conciencia y que generalmente las consecuencias se ven con el tiempo, o sea, no se ven inmediatamente. Álvaro, y mira, ahí tocas un tema muy importante que es el tema de tiempo y de conciencia, Ujú. ¿cierto? Entonces, yo quiero como celebrar que hoy hay más conciencia, mucha más conciencia que hace 15 o 20 años, cuando, Ah, mira, cuando yo sí. les cuento a mis estudiantes que cuando yo empecé a trabajar existía el fax, por ejemplo, y yo trabajé con Sí, claro. fax y me Ajá. tocó ver la llegada del primer fax a una empresa y éramos todos, wow, wow, y éramos en descreste total. Y de ahí en adelante todo este camino tan profundo y tan rápido que nos ha llevado la tecnología. Y mira que el avance de la tecnología es como una línea grande, con una inclinación tremenda. En cambio que el desarrollo del bienestar en las compañías no tiene esa misma brecha de crecimiento. Sí, Cerrar cierto. esa brecha es muy complejo,
Pero yo ujú, pienso que personas que como vos o como yo trabajamos en este tipo de cosas, tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir yendo a las empresas y a los líderes de todos los tamaños de las empresas, porque no solamente son las grandes, es que una persona que trabaja en una pyme y son tres en la pyme, ahí también necesitamos llevar esa velita para iluminar y para generar ese espectro, aunque sea chiquito o grande, de bienestar corporativo, de bienestar de las personas, de entender de que es que somos una única entidad, de que cuando la mamá se nos muere, uno está en un duelo y en ese duelo uno no está bien para trabajar. Y que si bien hay unos días de duelo, todos tenemos tiempos diferentes y lo que me ujú, dice la ley de 3 o 4 días de duelo o dos por muerte no son ujú, suficientes para el dolor profundo que puede exactamente. arraigarle a una persona la pérdida de su mamá, como puede haber otra persona que su mamá no signifique mucho en su vida y que 2 días sea más que suficiente o incluso ni siquiera es necesario. Entender esas diferencias del ser humano porque no todos somos iguales porque crecer y construir en la diferencia nos hace absolutamente valiosos. Y ahí está lo más importante que deberíamos de estar haciendo, que es reconociendo la diferencia entre unos y otros, pero poniendo luz en las relaciones humanas, en los sentimientos, en las emociones, porque sin duda eso afecta la productividad. Y si le Claro, ponemos claro. un foco distinto a los números, y miramos de los números hacia las personas, sino al contrario, el resultado y la gestión corporativa sería muy diferente. Sí, sin duda, eso es un camino que se está haciendo y que va construyendo y va teniendo resultados, que es lo interesante, ¿cierto? Dentro de este proceso. Yo ahorita te hablaba un poquito lo mencioné sobre el tema de los liderazgos y es que hay dos temas clave que siempre piden las organizaciones, liderazgo y comunicación, ¿cierto? Que van de Sí, la mano, sin duda. sí, Eh, pero yo diría que, bueno, o sea, básicamente la base para mí es la comunicación porque esa permea todo y en todo momento. ujú, Nada menos, yo hago parte pues de un comité pero aquí en el edificio donde vivo ujú. y he visto unos problemas de comunicación tenaces, tenaces. O sea, yo digo, pues, y gente adulta, pero empezamos y uno que maneja coaching y todo eso, y uno dice, me toca corregir, no es lo que más me gusta porque no, ¿cierto? Pero es que realmente generamos unos lenguajes muy violentos, muy violentos. Entonces, claro, por eso entonces la gente porque se quiere ir de acá, de esta empresa, precisamente por esos lenguajes violentos que tenemos. No, pero es que yo no lo estoy insultando, es que no hay que insultar, pero es la manera en que se trata al otro, El ¿cierto? tonito. Y la manera en que se trata, la palabra que se usa. Sí. Voy a ponerte aquí, que no me oigan pues por aquí. Ajá, Voy a ponerte el caso de la frase que escuché, que no, que leí en un WhatsApp de este problema que te estoy diciendo. Es que sí. aquí somos campeones de la improvisación. Ajá. Una frase tenaz, o sea, si eso Tenaz. lo dice un líder en cualquier área, eso está generando heridas permanentes. Sobre todo que hay, Álvaro, varias cosas. Mira, cuando yo escucho a alguien hablar así, lo primero que pienso es esa persona cómo se habla a sí misma. Sí, Esa exactamente. persona se hablará Ujú, con esa misma rudeza a ella misma, porque ujú. si la respuesta es sí, porque lo que decíamos ahora, uno es uno solo, es muy probable que yo con el otro sea absolutamente agresivo, pero conmigo sea una seda. Eso es improbable. Entonces, Ajá. ¿ cuántos dolores y cuántos golpes se está dando esa persona que tiene Ujú. ese tono de comunicación consigo misma y con el otro? Y cómo lograr que esa persona empiece a tomar conciencia de que es que el que primero que daña es a sí mismo. Y no es fácil. Y cuando estamos hablando del mundo corporativo, menos.
Exactamente. Yo tengo también, Álvaro, una reflexión muy grande, y es que ahorita yo te contaba que yo he hecho yoga muchos años de mi vida y he tenido distintos compañeros y compañeros de clase de yoga. Entonces, 5:30 de la mañana, clase de yoga, los que madrugamos. Y vos ves ahí a una persona, y es una persona, como decimos por ahí, un ser de luz. Pero luego me he topado en la vida corporativa, en el trabajo normal, alguna de estas personas en su ámbito laboral a las 3 de la tarde. O sea, a las 5:30 Sí, hicimos sí. yoga juntos. Ajá. En un Yo vi contexto ahí un ser diferente. de luz Sí, haciendo sí, yoga sí. conmigo, pero a las 3 de la tarde coincidimos en una reunión. Ya Y lo, casi un ser de oscuridad, casi un ser de oscuridad. y lo que vi fue, wow. Y yo digo, vení, es que donde se nos enreda el discurso y donde empieza la incoherencia. Ujú, ujú, Porque posiblemente esa persona que escribe ese WhatsApp y que pone esa frase tan dolorosa, ujú. realmente quiere empoderar a su equipo, realmente quiere ir más allá, quiere muchas cosas, pero la forma en lo que lo hacemos, nos equivocamos. Sí, esos son patrones de manipulación que uno va aprendiendo de forma inconsciente. Y Total, y que la primera vez que te funcionan, entonces lo repites porque es que me funcionó, pero sin sí, más que lo haces, ya es una impronta en tu ser. Y cómo borrar esas improntas o modificarlas es el gran reto, es el ¿cierto? gran reto que tenemos. Claro, sin duda. Y darse la posibilidad de ampliar, porque no nos podemos quedar con la superficie, porque sabemos, así como tú lo dices, tenemos como seres humanos la posibilidad de mostrar la máscara que es la superficie o ir un Ujú, poco más allá y encontrar la esencia de las personas y la tal- esencia de las empresas también. El así corazón de es. las empresas, allá es donde se necesita también revisar, que no todo es imagen hacia afuera. Porque Ujú, pues cuando uno está en el mundo de estos corporativos, uno se da cuenta que hay empresas que tienen imágenes a nivel social muy, muy bonitas, pero cuando uno pasa la puerta hacia adentro, en un rol más activo, uno se da cuenta que la imagen de afuera no corresponde con lo que se vive adentro. tal cual. Y no, La incoherencia, bueno. sí, Bueno, sí, sí. temas supremamente fascinantes. Bueno, para ir cerrando ya, cuéntanos cuál es de aquí para adelante que sigue en tu proceso escritural, en lo que vas a escribir. Bueno, mira, Álvaro, en este momento quiero explorar dos cosas, quiero explorar dos cosas, pero me estoy enfocando en una, y es Ujú. que quiero hacer un libro de relatos, una cosa muy diferente a Armonía Empresarial, Ujú. pero también siento que los libros piden ser escritos, que fue lo que me pasó a mí con este libro. Este libro a mí me pidió ser escrito y yo no sabía que yo lo podría escribir, y cuando empecé a poner en orden esas notas que tenía por allá perdidas en un cuaderno, me di cuenta que había un texto interesante. Y aquí me está pasando algo similar con un relato que tengo ahí que está empujando porque quiere ver la luz. Entonces creo que le voy a hacer caso a mi intuición, y yo que he sido tan académica, siempre muy enfocada en trabajar la academia, digamos que hacer un relato que no tiene nada que ver con la parte laboral ni académica ni nada, se está convirtiendo como en un oasis, y también a nivel personal como en un gran reto, porque digamos que fui criada, y no solamente fui criada, sino que eh, estuve en un entrenamiento profundo para ser muy productiva, ¿cierto? Acuérdate Ujú. que yo vengo de la productividad, Claro, yo vengo claro que de sí. hay que ir a la universidad, hay que hacer un máster, hay que Ajá, hacer un así es. doctorado, hay que trabajar, hay que ser, además de trabajar, dar clases y asesorar y no sé qué, o sea, un mundo hiper así. Y vengo hace unos años ya, hace unos 5 o 6 años, haciéndole también un giro a mi calidad de vida, a mi ser como ser, y darme este permiso de escribir algo que no sea académico. Estoy muy contenta, entonces creo que ese será mi próximo reto. Buenísimo, porque yo sí, también lo comento en mi libro, que en la época cuando uno es docente universitario, yo tuve, o tengo escritos artículos en revistas indexadas. Ajá,
pero la tortura que yo sentía en ciertos momentos para escribir un artículo, porque la universidad le dice a uno, hay que escribir sobre esto, Ajá. aunque no le guste, Sí, aunque no sí, le sí. guste. Entonces eso era a mí no se me olvida, eso era una tortura impresionante. Y Ajá. escribir ahora desde lo que uno quiere es otra cosa Es totalmente fascinante, sí. fascinante, es un viaje que se disfruta. Total. Entonces, buenísimo. Ahora sí, cuéntanos, cuéntale a las personas que te escucharon ya, que seguramente van a querer saber más de tu libro, te consiguen, cómo te contactan, dónde tienes tu libro, en fin. Bueno, mira, tengo un Instagram que se llama Siente Armonía. Por ahí me pueden encontrar. Tengo un número de ¿Sientes con S o con C? Con C de conciencia. Ah, ok. Siente Armonía. Siente armonía. Ajá. Ujú. Bueno, tengo también un WhatsApp que también es interesante porque pues por ahí me pueden escribir y con mucho gusto pues los, los atiendo. Tengo el libro en algunas de las librerías de aquí de Medellín, pero me gusta mucho vender mi libro casi que personalmente, ¿sabes? Ah, Porque sí, 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 me exactamente. encanta tener el contacto del comprador porque también quiero saber qué te motiva a comprar mi libro y cómo te puedo ayudar a partir de que lo leas. Ese Entonces, contacto más digamos que esa directo. sería la manera más chévere. Mi libro está en la librería de la Universidad EAFID, ahí lo pueden encontrar, por ejemplo. Creo que en este momento es donde más libros hay. Tengo que hacer un refuercito en las otras. Ujú. Listo. Vale, pero excelente, ya con ese referente, pues ya que ellos te escriban, las personas que están interesadas y que están en estas áreas y quieren seguir explorando. Entonces, pero fue un placer poderte conocer un poco más de tu obra, realmente, Catalina, porque a veces, aunque nos hemos encontrado como compañeros escritores, el tiempo pasa muy rápido, no logra uno profundizar en estas conversaciones. Sí, no, Álvaro, y muchas gracias por esta invitación. Es magnífico tener estos espacios. Muchas gracias por de verdad tenerme en cuenta y por este espacio tan amplio, súper chévere. Mil gracias. Buenísimo. Seguramente te van a escuchar varias personas y pues, que te contacten y que se genere un vínculo bien interesante.